Bienvenidos a Política con Crítica, un espacio dedicado al análisis de los principales fenómenos políticos desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica. Soy Paola, su moderadora, y en este episodio abordaremos un tema central para comprender la dinámica estatal peruana, el papel del Congreso como primer poder del Estado. Hoy explicaremos la evolución histórica e institucional del Congreso peruano, su relación con el Ejecutivo y su relevancia como espacio de representación en nuestra democracia representativa. Para este análisis contamos con la presencia de tres destacados especialistas. Sebastián Velarde, politólogo experto en sistema de gobierno. Bienvenido, Sebastián. Gracias por la bienvenida, Paola. Es un gusto estar aquí para reflexionar sobre este tema tan importante. Mucho gusto a ti. También nos acompaña Sebastián Príncipe, historiador especializado en constitucionalismo peruano. Un placer tenerte con nosotros, Sebastián. Un placer, Paula. Siempre es un gusto compartir esta vez, una vez más, este espacio con colegas tan destacados. Muchas gracias, Sebastián. Finalmente, Killer Inca, analista político y especialista en representación legislativa. Bienvenido, Killer. Gracias, Paola. Estoy muy emocionado por empezar este diálogo. Muy bien, ahora que estamos listos, iniciamos entonces con este análisis histórico para entender el desarrollo del equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo. Sebastián, por favor, contextualízanos históricamente. Iniciamos el bloque 1, Historia y Evolución del Congreso. Por supuesto. Podríamos empezar con que el Congreso peruano tiene sus raíces en la primera Constitución del año 1923, un documento que prioriza el fortalecimiento del Ejecutivo en un contexto de consolidación del Estado republicano. La necesidad de un liderazgo fuerte respondía a las urgencias que el proceso independentista emanaba, puesto que la inestabilidad política que podría generar una anarquía política o una tiranía de la Asamblea sucedió finalmente lo primero. Sin embargo, el equilibrio de poderes evolucionó con el tiempo y tenemos el claro ejemplo de la Constitución de 1933, que marcó un punto de inflexión al otorgar al legislativo un papel protagónico como contrapeso al ejecutivo, reflejando un mayor interés en la deliberación y el control político que fue respuesta al régimen que se iba dejando atrás, que era la dictadura de Leguía. Ya adentrándonos en el contexto actual, el Congreso se ha consolidado como un actor clave, no solo por su capacidad normativa, sino también por su influencia política en el sistema de pesos y contrapesos, tal incluso de que es el primer poder del Estado por parte de los mismos parlamentarios. Esta actitud incluso se ve reflejada en el sostenimiento con el que tiene el Ejecutivo en estos días. Gracias por esa constitucionalización histórica, Sebastián Príncipe. Ahora tengo una pregunta para Sebastián Velarde. Desde el enfoque politológico, ¿cómo evalúas el actual poder político del Congreso frente al Ejecutivo? Pues bueno, particularmente considero que la figura del Congreso peruano, o el Parlamento, como se quiera identificarlo, ha tomado gran fuerza últimamente y en la actualidad vemos que se ha ido fortaleciendo, como decía, políticamente gracias a las herramientas que desde la figura o el diseño institucional se les brinda, ¿no? Estas parten, por supuesto, como es sabido, a partir de la facultad de censura de ministros, la interpelación y la vacancia presidencial, ¿no? Mecanismos que están tipificados y estipulados correctamente en la Carta Magna de nuestro país. Considero además que estas prerrogativas le permiten ejercer un control significativo sobre el Ejecutivo y es algo además que se ha visto pues, reflejado en el proceso histórico de los últimos años, ¿no? Ha tomado mucha fuerza. Creo, no obstante, que debemos considerar algunos desafíos que se han tomado en torno a la figura del Parlamento, ¿no? La polarización política y la fragmentación partidaria en el legislativo, por ejemplo, dificultan su desempeño como un organismo de deliberación efectivo donde pueden gestionarse o gestarse, mejor dicho, ciertas confluencias políticas de bancadas, ¿no?
De esta manera se irían creando tensiones institucionales y podría llegarse a casos de desafección ciudadana hacia el sistema político, ¿no? Generando un sentimiento o un sentido de rechazo hacia el Congreso en su totalidad, y es algo que hemos visto ya evidenciado en las encuestas que se han realizado en la sociedad. Muchas gracias por tu reflexión, Sebastián Velarde. Ahora finalmente tengo una pregunta para Kilder Inga. Desde tu especialidad, ¿qué rol cumple el Congreso como espacio de representación? Bueno, el Congreso es, por definición, el principal foro de representación política en una democracia representativa. Su composición refleja la pluralidad social, cultural y económica del país. No obstante, en la práctica, esta pluralidad suele estar condicionada por dinámicas partidarias y agendas particulares que limitan su capacidad de responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas. El desafío radica en convertir esa pluralidad en una ventaja para fortalecer la democracia, en lugar de perpetuar conflictos internos y crisis políticas. Muchas veces también escuchamos que el Congreso es el primer poder del Estado, pero ¿es realmente así esto? En realidad, este argumento se basa en ideas del siglo XVIII, como las de John Locke, que decían que el poder legislativo era superior porque creaba leyes para regular la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, nuestro sistema de gobierno se basa en la separación y equilibrio entre poderes. Imaginemos que los poderes del Estado son como planetas que orbitan alrededor de una estrella, que es la Constitución en este caso. Cada planeta tiene su propia órbita y función, pero todas trabajan en conjunto para poder mantener el equilibrio del sistema. En este sentido, el Congreso no es el primer poder del Estado, sino que es uno más de los tres poderes que trabajan juntos para poder gobernar el país. El poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y el Congreso tienen funciones diferentes, pero igualmente importantes. Además, la Constitución establece que el poder del Estado emana del pueblo, por lo que no se puede decir que el Congreso es el padre o madre de la patria. Esa paternidad en realidad pertenece a todos los peruanos. Muchas gracias a los tres por este primer análisis. Hemos revisado cómo el Congreso peruano ha evolucionado desde sus raíces desde la primera Constitución hasta su rol actual como un contrapeso importante del Ejecutivo, pero también hemos identificado los desafíos que enfrenta debido a la polarización y fragmentación política actual. Ahora, en el segundo bloque, veamos cómo cumple su papel como espacio de representación. El bloque 2 está titulado como El Congreso como espacio de representación. Ahora, siguiendo con la línea, ¿cómo evalúan la capacidad del Congreso para actuar como un espacio de deliberación plural en el contexto actual? Sebastián Velarde, ¿cuál sería tu opinión? Y bueno, creo que el Congreso, como ya se ha advertido, gracias a la intervención de mis colegas, eh, que supone ser un espacio esencial para la confrontación de ideas, el debate de estos y la búsqueda de consensos, ¿no? Claro que entre diferentes bancadas, cuyo sentido ideológico puede ser divergente, pueden realizarse consensos, lo cual es productivo y fructífero para efectos de una mejor deliberación y atención a los problemas políticos que la sociedad demanda que sean resueltos. Por otro lado, creo que su eficacia se ve limitada por la fragmentación partidaria y también, de cierta manera, por la falta de profesionalización de sus miembros, ¿no? Vale decir, este sentido de capacitación que tienen aquellos que se alzan frente a los escaños como representantes de su determinada circunscripción, finalmente vemos que no tienen las capacidades necesarias para llevar adelante o tan siquiera alcanzar la representatividad que se sugiere deberían alcanzar, ¿no? De ahí que cuando nosotros preguntemos a las personas si quieren mayores congresistas, nos digan o nos respondan que no,
porque justamente entienden que estas personalidades no alcanzan la representatividad que se espera deberían sostener. Creo que esto genera decisiones reactivas en lugar de estratégicas, puesto que están afectando un poco la percepción ciudadana en base a su legitimidad, como ya he detallado. Muchas gracias, Sebastián Velarde. De igual forma, invito a Sebastián Príncipe, desde su enfoque como historiador, que puede opinar sobre el tema. Sí, históricamente las crisis del Congreso reflejan los conflictos estructurales de la sociedad peruana. En ese sentido, el Congreso no es solo un espacio de representación, sino que también es reflejo de nuestras tensiones sociales, explicando así su complejidad y los desafíos para lograr consensos. Como ya mencioné anteriormente, viene de las tensiones entre el inicio de la independencia, entre liberales y conservadores, para escoger bien un gobierno fuerte que imponga el orden al inicio de la independencia o basarnos en un régimen más parlamentario que privilegie la representación. En la actualidad el Congreso representa a los departamentos de los cuales salen los parlamentarios, pero existe un problema que poco se ha conocer. Los congresistas elegidos suelen salir de las capitales de los departamentos, de las zonas urbanas, las más pobladas, y en menor medida de las demás provincias. Sumándose este problema también a que solo hay 130 congresistas para 24 millones de electores, una cifra muy baja de representantes considerando la cantidad de electores, comparándola al resto de la región sudamericana. Muchas gracias por tu contribución, Sebastián Príncipe. De igual forma, me gustaría escuchar la opinión de Kilder. Gracias. Estoy de acuerdo. La legitimidad del Congreso como espacio de representación depende de su capacidad para responder de manera efectiva a las demandas sociales. Esto requiere una mayor institucionalización, procesos de deliberación más transparentes y un enfoque en el interés colectivo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el Congreso no es el único poder representante. El sistema de poderes en el Perú se basa en la separación y equilibrio entre los poderes, y no hay un poder superior a los demás. Todos trabajan juntos para poder gobernar el país y mantener el equilibrio de este sistema. Según el TC, el Tribunal Constitucional, no hay un primer poder del Estado en el Perú. Lo que hay es un equilibrio entre estos poderes para que ninguno se vuelva demasiado poderoso. Este equilibrio es importante porque evita que se convierta el poder en una sola institución. Si eso pasara, podríamos tener problemas como la corrupción o la falta de representación ciudadana. Además, la idea de que el Congreso es el primer poder del Estado puede llevar a que los congresistas se sientan demasiado poderosos y tomen decisiones que no son buenas para el país, como ya hemos visto, ¿no? Esto puede llevar a la erosión de nuestra democracia y a la pérdida también de nuestros valores democráticos. Muchas gracias a los tres por sus diferentes opiniones enfocadas en sus diferentes especialidades. Este segundo bloque nos ha permitido reflexionar sobre la importancia del Congreso como un foro que debe reflejar la diversidad del país. Sin embargo, queda claro que su efectividad depende de superar barreras como la fragmentación y los intereses partidarios. Y para transformarse en un verdadero espacio de diálogo y consenso, deberían superarlas. Bien, ahora sigamos al tercer bloque, retos y oportunidades. Para cerrar este conversatorio, quiero escuchar sus propuestas concretas de qué medidas podrían fortalecer el Congreso como actor clave del sistema político peruano. Esta pregunta va dirigida a Sebastián Velarde, a Sebastián Príncipe y a Kilder Inga. Respectivamente, pueden opinar. Bueno, si me permiten, empiezo yo. Eh, Creo que un poco lo que se ha tratado, ¿no? Brevemente, y para ya no ser más redundante en el caso, se presenta ante nosotros la noción de la capacidad y profesionalismo que pueden alcanzar las personalidades que ocupan escaños en el Congreso, ¿no? Es decir, los congresistas.
Creo además también que el trabajo parlamentario que puede realizarse allí debe estar incentivado o debe encontrar su razón de ser, si bien en el sentido partidario debería estar más relacionado o supeditado a lo que es la cuestión técnica, ¿no? De ahí que precisemos unas correctas figuras dentro del marco de asesoría en técnica legislativa, por ejemplo. Eso es lo que yo creería que debería retomarse. Muchas gracias por tu opinión, Sebastián Velarde. De igual forma, Sebastián Príncipe, puedes opinar. Bueno, desde mi perspectiva, el diseño institucional debería enfocarse en fortalecer la representación por número de ciudadanos que tiene cada parlamentario, pues la relación elector elegido es muy lejana en el marco vigente, debido al extenso territorio que representan las circunscripciones electorales y el alto número que se maneja, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que es una sola circunscripción para 8 millones de electores, pero con más de 30 parlamentarios sin vínculos claros con la población. Y esto dificulta la fiscalización hacia los políticos por parte de los ciudadanos. Muchas gracias por tu contribución, Sebastián Príncipe. Ahora invito a que opine Hilder Inga como especialista de representación legislativa. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, para cerrar ya las ideas, considero esencial fomentar una cultura de diálogo y consenso dentro del Congreso, así como implementar mecanismos de participación ciudadana que puedan fortalecer su legitimidad y su eficacia. Gracias por estas diferentes propuestas. Queda claro que para fortalecer el rol del Congreso en nuestra democracia es necesario profesionalizar su gestión, institucionalizar procesos y fomentar una cultura de diálogo que lo acerque más a las demandas ciudadanas verdaderas, ¿no? Agradezco a Sebastián Velarde, Sebastián Príncipe y a Kilder Inga por sus valiosos aportes en este análisis sobre el rol del Congreso en nuestro sistema político. Hemos revisado su evolución histórica, su impacto en la democracia representativa y los desafíos que enfrenta como espacio de liberación. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Política con Crítica y nos vamos a encontrar en nuestro próximo episodio donde continuaremos explorando los temas más relevantes de la política nacional e internacional. Hasta pronto.